El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor. Un año más con un 1 de mayo que pasará a la historia. Y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en el 2007. Que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario. Pero además, hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso que el 1 de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Seremos testigos el día de hoy, en unos instantes, de la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al fondo de reglas operativas y de viabilidad financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Se instalará un comité técnico del fondo conformado por diversas instituciones y dependencias hoy presentes en esta conferencia, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, el IMSS, ISSSTE, Infonavit, CONSAR y el propio Banco de México, quienes deberán emitir sus reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. Se abrirá también a mediados de mayo una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISSSTE y las AFORES, donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan la reforma y sepan de sus beneficios. Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlos. Finalmente, durante la segunda quincena de junio, las AFORES, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento, como ya dijimos, el primer día de julio, marcando así un hito que pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se redignificaron y que además coincide con el 6º año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país. Presidente, hoy finalmente vemos materializado la aspiración o digamos la preocupación, los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud.
Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores que a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el 1 de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Si nos acompañan, adelante. Muy bien, vamos a iniciar. Les informo que vamos a reunirnos hoy con dirigentes sindicales al mediodía y vamos a tomar la palabra en ese acto para precisar más sobre lo que ha sido nuestra política laboral, nuestra política para mejorar los salarios de los trabajadores, para corregir todas las aberraciones, los retrocesos que se aplicaron mediante reformas a la Constitución en contra de los trabajadores de México, en general en contra del pueblo de México, en 36 años de política neoliberal. Y siempre invito a todos a que revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en esos 36 años, en ese periodo aciago de la historia de nuestro país, de 1983 a finales del 2018. Todas las reformas a la Constitución se hicieron para favorecer a una minoría, a los que se sentían dueños de México. Todas las reformas a la Constitución en ese periodo fueron para privatizar los bienes del pueblo y de la nación en beneficio de particulares, de llamados hombres de negocios vinculados al poder, en realidad traficantes de influencia. No van a encontrar ninguna reforma en 36 años a la Constitución que se haya hecho en beneficio del pueblo de México, ni en especial en beneficio de los trabajadores. Se perdió en ese periodo el propósito de hacer realidad la justicia social, lo que
fue en sus orígenes después de la Revolución Mexicana, lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917. Modificaron el artículo 27, modificaron el artículo 3º, modificaron el artículo 123 y muchos otros artículos para no hacer efectiva la educación pública, gratuita, de calidad, limitarla solo a la educación básica. Pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior. Lo mismo hicieron con la desaparición del ejido, con la reforma al artículo 27 y todos los cambios al artículo 123 y a las leyes relacionadas con los derechos laborales. No hay nada en favor de el pueblo, los trabajadores. Sí, la privatización del petróleo, sí, la privatización de la industria eléctrica, sí, la entrega de las minas, de los bancos, de las empresas públicas, de los ferrocarriles. Eso fue lo que se hizo. Entonces, ahora, pues, las reformas que se han hecho a la Constitución han ido orientadas a mejorar las condiciones económicas, sociales de nuestro pueblo y hacer realidad la democracia, porque no vivíamos en una democracia, no había democracia, eso era una apariencia. Lo que existía era un sistema político oligárquico. La oligarquía es el gobierno de una minoría, la democracia es el gobierno del pueblo. Por eso, pues nos da mucho gusto que hoy estemos conmemorando el Día del Trabajo y vamos a tener este acto al mediodía con dirigentes sindicales y vamos a hablar más sobre el tema. Están todas y todos invitados, va a ser al mediodía, aquí les van a informar. Y ahora sí, pues no sabemos, se invitó a varios dirigentes, como 100 dirigentes. Hemos llevado muy buena relación con los dirigentes de los trabajadores de México, garantizando todos los derechos, el derecho de huelga, el derecho a la libre manifestación de ideas, el derecho a las movilizaciones. No se ha reprimido ningún movimiento, nunca ha habido una requisa, nunca se ha afectado el derecho que tienen los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo.
Todo esto parece una obviedad, pero se olvida. Y hay que estar recordándolo. Cero represión, cero. No es el tiempo en que desaparecían empresas públicas y despedían a miles de trabajadores, como pasó con los electricistas. Ya no es el tiempo en que se mutilaban los contratos colectivos para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores. Ya no, es el tiempo de los salarios que no alcanzaban ni para lo más indispensable. 36 años con salarios, no me gusta usar la palabra, pero salarios de hambre, de miseria. 36 años con pérdidas del poder adquisitivo del salario del 70%. Eso fue el periodo neoliberal. Y eso es lo que quisieran algunos, que regresara ese modelo económico, neoliberal, neoporfirista, esa política de pillaje y de injusticias. Pero ya, afortunadamente, las cosas están cambiando en nuestro país y ahora México es un ejemplo a nivel mundial. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.